Bien, buenos días, queridos estudiantes. Estamos en la materia de estudios sociales, en la unidad 5, la identidad nacional a través de la historia. El contenido que vamos a estudiar hoy es descubrimiento y conquista de El Salvador, causas y consecuencias y personajes históricos. ¿Qué es la conquista? Es la etapa histórica en la que las naciones indígenas cuyos dominios cubrían el territorio donde en la actualidad se encuentra la República de El Salvador fueron conquistados por los españoles durante el reinado de Carlos I de España. El rey Carlos delegó a una tripulación encabezada por Cristóbal Colón que fueran en busca de nuevas tierras para saber si más allá de su continente, pues habían más tierras, habían más personas y qué riquezas podían encontrar, ya sea en materia ambiental o ya en materia física, como oro, plata, entre otras cosas. Actividad 1, observa la imagen y describe en tu cuaderno lo que se indica. Estos tres literales los van a anotar en su cuaderno y van a observar esta imagen. Por ejemplo, dice, ¿qué diferencias observas entre la población? Una de las diferencias que nosotros podemos observar es que hay, miren, personas muy bien vestidas, soldados bien vestidos con armaduras. Y también encontramos a indígenas, a nuestros antepasados, a nuestros ancestros, con ropa más folclórica, con colores más alegres, que miren su vestimenta, eran faldas, eran vestidos, y que quizás pues era como el líder de aquella etnia. Causas de las conquistas de Cuscatlán. Después de la llegada de Cristóbal Colón a nuestro continente en 1492, les tomó 30 años a los españoles llegar hasta tierras salvadoreñas. Es decir, ellos descubrieron América, pero si nosotros vemos el mapa de todo el continente, pues está Norteamérica, Centroamérica y Suramérica. Se tardaron 30 años estos españoles en descubrir que existía estas tierras cuscatlecas, que hoy lo conocemos como el pulgarcito de América, pues uno de los países más pequeños, motivados por la posibilidad de la extracción de metales preciosos como el oro, la plata, además de la explotación de la riqueza agrícola de las tierras de Cuscatlán. Es decir, esta tierra de este país era una tierra fértil en la cual la agricultura estaba en su apogeo allá por 1500, ¿verdad? 22. Y dice que 2 años más tarde, Pedro de Alvarado se interesó en la apropiación de los territorios ubicados hacia el sur de México. Y es así como llegó a lo que ahora conocemos como El Salvador. El proceso de la conquista. Pedro de Alvarado empleó exitosamente una táctica española común para dividir y ganar provincias nativas. Y para entender un poco más esta conquista, la misma guía nos da un enlace de un video que yo se los voy a mandar al grupo de WhatsApp para que puedan ver el video. Entre diciembre de 1527 a febrero de 1528, Diego de Alvarado fue enviado a conquistar el señorío de Cuscatlán, lo cual logró posteriormente la villa de San Salvador. Fue refundada por Diego en el sitio conocido como la Ciudad Vieja, en el Valle de la Bermuda, a 8 kilómetros al sur del actual Suchitoto. Para 1528 se estima un aproximado de 90 pueblos conquistados y repartidos entre los españoles. Desde 1529 a 1540, Luis de Moscoso, Diego de Rojas, Pedro de Portocarrero, entre otros capitanes del ejército de Pedro de Alvarado, prosiguieron y ponen fin a la conquista y pacificación de El Salvador. Aquí vemos consecuencias de la conquista de Cuscatlán. La esclavitud. Se sabe que la esclavitud en el territorio nacional comenzó cuando Pedro de Alvarado esclavizó a centenares de personas en sus entradas de 1524. También el proceso de pacificación de la provincia de Cuscatlán entre 1526 y 1528. Las rebeliones posteriores dieron oportunidades para seguir de esclavos.
y vemos cómo dice que en 1932 la mayoría de las regiones lencas y chortis, es decir, el oriente y el norte de El Salvador, estaban en guerra y los esclavos podían ser tomados. Es decir, estos conquistadores vinieron a saquear completamente, no solo en materia física, sino que ni en ambiental, sino también en recursos humanos. Vinieron y volvimos y remontamos a ese tiempo, a ese periodo de la esclavitud. La encomienda es la recompensa que esperaba ganar el conquistador español, aparte de los posibles botines de batallas. También aceptar otro Dios. A los conquistados les era impuesta la religión del conquistador, la religión del conquistador. En este caso, la religión católica, la cual fue utilizada para someter al yugo español a los indígenas. Antes, nuestros ancestros, los indígenas, nuestros antepasados, ellos creían en el dios del sol, en el dios del agua, en el dios del fuego. Pero cuando vienen estos españoles y conquistan América, vinieron a imponer el catolicismo, profesar la obediencia a un rey que existía más allá de los mares, aun cuando el conquistador permanecía en el continente americano. Las tierras conquistadas y gran parte de los que éstas producían eran tributos para el rey de España, es decir, los indígenas se tenían que despojar de sus creencias, de esos dioses y creer en un solo Dios. Otra de las consecuencias es el trabajo excesivo. Los indígenas cultivaban las tierras, trabajaban en la minería y eran personal de servicio sin ninguna paga. Es decir, ellos tenían que servirles a sus amos y en este caso sus amos eran esos españoles y trabajaban de una manera excesiva. Únicamente les permitían tomar de su trabajo una cantidad mínima para la sobrevivencia de sus familias y el resto era tributo al conquistador del rey de España. Desconocer la autoridad de los caciques y aceptarla de los conquistadores. Antes habían caciques que eran como los que dirigían, ¿verdad?, de esa etnia. Transformó, la organización social y ahora eran los españoles a quienes lideraban. Permitir que se mezclaran las razas. Los españoles les vieron hermosas a las mujeres nativas del continente, iniciando de esta forma la mezcla de ambas razas. Y es ahí, ¿verdad?, donde un indígena o una indígena se acompañaba o se juntaba con un español y es ahí donde se dio esa mezcla y los conocemos, ¿verdad?, como mestizos. Renunciar a la cultura consistió en la adopción de diferentes idiomas, es decir, antes se hablaba el náhuatl, vinieron los españoles, tenían que hablar el idioma español, el castellano, religión, costumbres, tradiciones, aun cuando estas fueron impuestas, poco a poco se dejó en el olvido la propia cultura y los indígenas tuvieron que adoptar esa cultura impuesta. La actividad 2, ¿cuáles fueron las causas de la conquista de El Salvador? Esto lo vimos en el video y también en el material. Esta actividad 2 también tienen que transcribirla en el cuaderno. La actividad B, las luchas que sostuvieron los conquistadores con los nativos fueron en iguales condiciones. Aquí hay que explicar, pues no fueron en iguales condiciones, porque mientras los españoles andaban lanzas, mientras los españoles andaban armaduras, pues los nativos, los indígenas, lo único que andaban eran palos, antorchas y cosas que habían en nuestro territorio. La actividad 3 que también tienen que hacerla en su cuaderno es este cuadro. Dice, regresa a la lectura de las consecuencias de la conquista de Cuscatlán y al igual que en el ejemplo siguiente, selecciona 2 efectos de la conquista de El Salvador, ilústralas y describe las situaciones que muestra el dibujo en tu cuaderno. Aquí da un ejemplo. Una consecuencia, la encomienda. Situación, los indígenas son forzados a trabajar en la agricultura para entregar la mayoría de sus productos. Por ejemplo, aquí tenemos la consecuencia. Otra puede ser aceptar a otro Dios. Se escribe aceptar a otro Dios y se explica que se impuso
una nueva religión y se puede hacer un dibujo y así sucesivamente hasta llenar el cuadro. La actividad 4, que también tienen que hacerla en su cuaderno, con la información que contiene la guía sobre el descubrimiento y la conquista, completa el siguiente organizador gráfico. Escenario, ¿dónde se dio la conquista? Pues se dio en América, se dio en países de México, Guatemala, Honduras, El Salvador. Personajes, ¿quién o quiénes? Hemos hablado de un Pedro de Alvarado, hemos hablado de otros personajes que formaban parte de esa comisión, ¿verdad? Que andaba Pedro de Alvarado. Aquí nosotros podemos leer otros nombres, Diego de Alvarado, entre otros, y esos son los que se van a anotar ahí. Causas, es el por qué, eventos, ¿cómo? ¿Qué eventos se dieron? El literal de indicaciones posterior al desarrollo de la guía, trabajar en tu cuaderno. Escribe una conclusión del proceso de conquista de El Salvador a partir de la información leída. ¿Cuáles son los datos que te parecen más interesantes? ¿Qué es lo que le pareció más interesante a usted? A mí lo que me pareció más interesante es que descubrieron América, pero hasta 30 años después se dieron cuenta que existía pues El Salvador. ¿Qué resultados se hubiesen obtenido si el encuentro entre los conquistadores y los nativos hubiese sido amistoso? Eso también tienen que responderlo. Y al final tenemos lo que es la evaluación. Hice apuntes en mi cuaderno que evidencia la comprensión del texto. Si usted lo hizo, pues va a colocar un chequecito como este verde que se muestra aquí y lo van a poner aquí. Y así sucesivamente. Espero que hagan la actividad D, la actividad 4, la actividad 3 y la actividad 2 y por supuesto la actividad 1 en su cuaderno. Yo les enviaré el video y la guía y les voy a escribir aparte las actividades que ustedes van a realizar en su cuaderno. Pasen un feliz y bendecido día.